Buen día, somos el equipo 3 y le vamos a hablar sobre el desabasto de agua en el municipio de Atzacan, en la localidad de Dos Ríos. Como etapa 1 tenemos el análisis del problema. Se realizó un diagnóstico que permitió conocer las causas, los efectos y la magnitud del problema. Como paso 1 tenemos entender el problema público. En el municipio de Axacan se cuenta con 22.651 habitantes en total. Actualmente enfrenta un problema con el manejo poco eficiente del agua. Tenemos el cuestionario para entender el problema público. Como primer pregunta tenemos cuál es el problema, que es el suministro de agua, cómo llegó el problema a la agenda pública. Los pobladores se organizaron para realizar diversas manifestaciones en el municipio de Axacan y de Orizaba. ¿Quiénes son los más afectados? Entre los más afectados tenemos escuelas y pobladores que se dedican a la agricultura y la ganadería. Tenemos cuál es la intensidad del problema. La escasez de agua ha provocado daños en los plantíos de plátano y café, afectando directamente a las familias que se mantienen de esto. ¿Qué tan difuso o concentrado es el problema? El problema se ha concentrado mayormente en comunidades como Dos Ríos, Rosa Blanca y Capizayo. ¿Qué tan novedoso es el problema? El problema siempre ha existido, pero los pobladores comenzaron a darle más difusión y visibilidad en el año 2003. ¿Qué tan urgente es el problema? Debido al mal conectado de las tuberías, estas colapsaron y las familias presentan enfermedades intestinales. Es reconocido como un problema público. De acuerdo con el libro de diseño de políticas públicas de Julio Carso, este cumple con tres aspectos primordiales. Como paso 2 tenemos cuantificar el problema. Se estima que para el año 2030 el 100% de la población de Dos Ríos tendrá escasez de agua. Y bueno, de las zonas afectadas en la localidad tenemos las zonas urbanas y las zonas rurales de Dos Ríos. En las zonas urbanas tenemos el 70% de la población y en las zonas rurales tenemos el 30% de la población. En la cuantificación de los costos sociales tenemos que para 2035 se estima que el área afectada por el desabasto de agua es al menos un 60% en la localidad urbana y un 40% en las localidades rurales, con un impacto de 5.440 personas directamente. También tenemos una tabla de cálculo de costos sociales que abarca desde el 2019 a 2023 con el saneamiento de agua, que es el agua potable y drenaje de alcantarillado. Tenemos un diagrama que es de las mediciones de ausencia de sistemas y monitoreo el material de la infraestructura obsoleta o insuficiente, la mano de obra, que es la falta de personal capacitado, el medio ambiente, que es la mala calidad y escasez de agua, los métodos, que es la mala gestión del recurso hídrico, y las máquinas, que es la tecnología desactualizada. Tenemos un análisis de los afectados, que fueron preguntas sobre la opinión de ellos, en el cual preguntamos cuáles son sus tres principales causas que se consideran, qué le gustaría que las autoridades hicieran al respecto y qué no les gustaría que hicieran al respecto. También tuvimos preguntas con expertos académicos, que fue qué opina respecto a la delimitación que se realizó del problema público, en qué orden de importancia está de acuerdo desde su punto de vista, que son las tres principales causas, las alternativas de solución que proponen y las mejores prácticas de solución del problema. Asimismo, hubo opinión de expertos de servicio público, que fue qué opina respecto de la delimitación del problema, las alternativas de solución, el orden de importancia de sus causas y cómo conoce o si conoce alguna buena práctica de solución del problema. Hubo un enfoque de 80-20 para identificar las causas más importantes, que es la sobreexplotación de los mantos, la mala gestión del recurso hídrico, fuentes de agua contaminadas, tecnología desactualizada, infraestructura y la ausencia de sistemas. Bueno, en la etapa 2, que es el análisis de las soluciones, en esta etapa buscamos responder el problema del desabasto de agua en Dos Ríos Atzacan.
y enfocándonos en la causa principal que es la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la mala gestión del recurso hídrico. En el paso uno es establecer los objetivos y la población potencial para garantizar el acceso continuo, seguro y equitativo al agua para el 95% de los 5.224 habitantes. Esta afirmación revela que el problema no radica solo en la cobertura de red, sino en la deficiencia del servicio prestado, producto de una gestión ineficaz del recurso hídrico y una infraestructura deteriorada. En la justificación de la población potencial tenemos que, de acuerdo al INEGI, en el 2020, la localidad de Dos Ríos cuenta con una población aproximada de 5.224, donde directamente el suministro irregular afecta a 5.204. La meta de beneficiar al menos el 95% de la población representa un umbral alcanzable y significativo. Para el paso 2 hicimos una lluvia de ideas en la cuales aquí les pusimos únicamente las que atacan la causa del problema. Como idea uno es la renovación progresiva de la red hidráulica con tuberías PEAD. La idea 2 es la instalación de sistemas comunitarios de captación de agua pluvial. Y la idea 3 es campañas de educación hídrica comunitaria para promover el uso responsable del recurso. En el paso 3 tenemos que analizar las acciones actuales y de mejorar en las prácticas, como lo es la captación de agua de la lluvia, que es la isla urbana que ya se ha hecho en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero y en Puebla, los comités comunitarios, que es el Cántaro Azul, que se hizo en Baja California Sur, y la rehabilitación de redes hidráulicas que se ha hecho en el Estado de México. También hicimos la matriz de información de prácticas actuales, donde ponemos las zonas donde se han hecho y en los años en los que se han hecho. En el paso 4 tenemos que seleccionar las mejores soluciones y cuantificar sus costos, por lo cual se analizó el PMD o el Plan Municipal de Desarrollo del 22 al 25, donde se expone como la falta de suministro de agua potable sí es un problema público reconocido por la entidad, por lo cual se considera el límite presupuestal que el propio municipio nos dio, en el que tenemos aquí una imagen de el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios. Los costos de las diferentes alternativas, aquí lo hicimos como el costo de inversión y los costos de operación en 3 años, con el cual también tenemos los beneficios anuales. Y por último, en el paso 5 tenemos que definir la población objetivo, porque de acuerdo a Julio Carso, en toda política pública es fundamental delimitar con precisión la población objetivo, por lo cual ponemos que las zonas afectadas son los colegios y escuelas de Dos Ríos, los locales para comer y los restaurantes, las panaderías y los establecimientos de jardinería en Dos Ríos también. En la etapa 3, en análisis de factibilidad, tenemos que se examinan aspectos presupuestales, socioeconómicos, legales, políticos, ambientales y administrativos. Esto nos permite establecer y seleccionar aquellas propuestas que no solo son necesarias, sino también posibles de implementar. En el filtro 1 tenemos que su margen de maniobra no supera los 100 millones de pesos mexicanos y que sus fuentes de alternativas de financiamiento son, por ejemplo, las transferencias federales etiquetadas como el ramo 33 del FAIS y Fortamun. Tenemos aquí la clasificación de cada propuesta, donde la primera tiene una media de 75, la segunda una de 90 y la tercera una de 60, que es la disponibilidad de su recurso. De acuerdo al filtro 2, tenemos análisis de costo-beneficio o de prefactibilidad, que por ejemplo en la red hidráulica tenemos la reducción significativa de sus fugas. En el análisis de costo-beneficio o de perfil, tenemos que, por ejemplo, en la captación de agua de lluvia, los beneficios proyectados con un ahorro promedio de 3,000 pesos anuales por familia en compra de agua. En el análisis de costo-efectividad tenemos por ejemplo, en el comité de comunitarios de gestión y saneamiento, su efectividad es la mejora del control de recursos, sostenibilidad del servicio sin gran infraestructura. En la justificación económica, por ejemplo, en la red hidráulica, tenemos que la sustitución de tuberías viejas por PEAT asegura una calidad de servicio y una mayor durabilidad en la infraestructura, generando beneficios económicos y sociales a largo plazo. En el filtro 3, que es el legal,
tenemos que este filtro identifica si las propuestas cumplen con las disposiciones legales en materia de acceso al agua potable, gestión de recursos hídricos, protección ambiental y participación ciudadana. Entre ellas tenemos el artículo 4, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que toda persona tiene derecho al y acceso a disposición, saneamiento de agua para su consumo personal y doméstico. También tenemos que estas propuestas están alineadas al plan vigente, que es el Nacional de Desarrollo de 2019 al 2024. El filtro 4, que es el filtro de factibilidad política. En esta sección analizamos si las propuestas son políticamente viables, es decir, si pueden aplicarse sin enfrentar bloqueos de actores relevantes. Cada propuesta tiene motivos a favor y en contra. Por ejemplo, la captación de agua de lluvia es popular, pero depende del clima y puede parecer una solución temporal. Los comités comunitarios fortalecen la participación, pero pueden generar conflictos internos. Y la renovación de la red hidráulica tiene un costo alto y necesita licitaciones, pero ofrece un beneficio claro y estructural y cuenta con un respaldo político porque muestra resultados duraderos. El filtro 5, que es el filtro de factibilidad ambiental. En este filtro evaluamos el impacto ambiental de cada opción. La captación de lluvia y los comités tienen efectos positivos y de bajo riesgo. La renovación de red hidráulica, aunque implica obras, reduce las fugas y evita pérdidas de agua, lo que también es beneficio para el medio ambiente. La tabla destaca que todos los impactos son manejables y que proponen medidas como el uso de equipos adecuados y coordinación con Conagua. En resumen, todas las propuestas son ambientalmente viables, pero la renovación es la que más contribuye con la sostenibilidad. Dentro de este filtro podemos identificar riesgos o problemas ambientales claves, podemos identificar qué actores se verán afectados por estos riesgos. También podemos estimar los recursos necesarios para hacer frente a estos impactos, reconocer las instancias y o dependencias que deben intervenir. Y por último tenemos el filtro 6, que es el filtro de factibilidad administrativa. En este filtro se evalúa si el municipio puede coordinar, ejecutar y supervisar las propuestas y aunque Atzacan tiene recursos limitados, se identifican aliados como Conagua, fondos federales y comités ciudadanos que pueden apoyar en la implementación, la renovación de red hidráulica y aunque la renovación de red hidráulica requiere más gestión técnica, es más viable si se planifica adecuadamente. Y finalmente, como se resume en la última diapositiva, tras aplicar los 6 filtros de factibilidad, la propuesta que más destaca es la renovación de red hidráulica con tuberías de PET. A pesar de que tiene el costo inicial más alto, es la que mejor responde al problema estructural del desabasto y tiene alto impacto social, legal y técnico. Esto beneficiará directamente a más de 3.500 personas, reducirá fugas, mejorará la presión del agua y aumentará la eficiencia en el sistema. Esta propuesta no solo resuelve el problema actual, sino que previene futuras crisis y garantiza el derecho al agua para las próximas generaciones. Esto lo podemos encontrar de forma resumida en la última matriz, que es la matriz de alternativas de factibilidad. Muchas gracias.